Buenas tardes, mi nombre es Lizeth Xiomara Rojas Reina, soy médico residente segundo año de la especialidad de Medicina de Emergencias y Desastres en el Hospital Nacional 2 de Mayo. El día de hoy les voy a hablar acerca del manejo de shock cardiogénico. Dentro de los objetivos, pues está conocer el manejo oportuno de los pacientes con shock cardiogénico. ¿Qué es entonces un shock cardiogénico? Este es un síndrome hemodinámicamente complejo que se caracteriza por un bajo gasto cardíaco que a menudo va a culminar en falla multiorgánica y muerte. ¿Por qué es importante estudiar esta patología? Pues pese a los avances recientes que hay acerca de esta enfermedad, las tasas de mortalidad siguen siendo superiores al 40%. Es por eso que debemos conocerlo para poder hacer un diagnóstico rápido y brindar un manejo oportuno en estos pacientes. En cuanto a la fisiopatología del shock cardiogénico, vemos que hay una disminución del gasto cardíaco que va a producir una disminución de la perfusión de órganos, va a haber una isquemia con inflamación, va a haber aumento de sobrecarga hídrica y esto va a llegar a una falla multiorgánica y finalmente en la muerte del paciente. Dentro de las etiologías tenemos las insuficiencias ventriculares, tanto izquierda como derecha, las arritmias, las enfermedades pericárdicas, quimioterapéuticos, tóxicos, metabólicos, disfunciones valvulares o mecánicas. De todas estas, la más frecuente es el infarto agudo de miocardio, que se asocia a un 40% del ventrículo izquierdo. Dentro de las definiciones clínicas, ¿no? Vemos aquí 4 estudios grandes, de los cuales el primero y el único, que es el Shock Trial de 1999, es el único estudio que utiliza tanto criterios clínicos como hemodinámicos. Como podemos ver, el resto solo utiliza criterios clínicos. Y dentro de los criterios clínicos que utiliza este Shock Trial, es la presión sistólica menor de 90 o la hipoperfusión de órganos que cataloga el flujo urinario menor a 30 mililitros hora o extremidades frías. Y dentro de los criterios hemodinámicos tiene el índice cardíaco menor de 2.2 y la presión cuña presión de enclavamiento pulmonar mayor de 15. El resto de estudios usan tanto la presión arterial sistólica menor de 90 en los tres, ¿no? En el YAP-SHOP utiliza también criterios clínicos de congestión pulmonar y la falla de múltiples órganos como la alteración mental, las extremidades frías, el flujo urinario menor de 30 y el lactato mayor de 2, mientras que igual que en el Club Shot y en el Imprestrial simplemente utiliza la presión arterial sistólica. Entonces, el Sky Clinical ha establecido una clasificación para shock cardiogénico que establece 5 etapas de la A a la E. En la primera etapa, que es la etapa A, es un paciente que está en riesgo de padecer shock cardiogénico. Es un paciente con un examen físico normal, con un examen de laboratorio normal. El estadio B, que es un paciente que está empezando con el shock, es un paciente que cursa o con hipotensión o taquicardia, pero que todavía no tiene signos de hipoperfusión. En el estadio C ya es un paciente que es clásico de shock cardiogénico, en el que ya va a requerir fármacos inotrópicos o vasopresores para poder mantenerlo estable, o también puede requerir del ECMO. En el estadio D son pacientes que no han respondido a los medicamentos del estadio C y requiere ser más estrictos, ¿no? Aumentar la dosis o la frecuencia de los fármacos, incluso ya pueden ser candidatos a ventilación mecánica. Y en el estadio E ya es un paciente extremo que está con un colapso cardiovascular que puede haber tenido o estar presentando un paro cardiorrespiratorio. Entonces, según este artículo del 2000, este estudio del 2019, mencionan 3 características del paciente, ¿no? Son 3 dominios, los dominios bioquímicos, clínicos y hemodinámicos. Lo bioquímico nos va a permitir evaluar la gravedad de la disfunción miocárdica, la respuesta de los órganos y tejidos periféricos, que nos va a permitir la medición de electrolitos, la función renal y pruebas de función hepática que van a ser los marcadores de hipoperfusión de órganos vitales. La creatinina en el estudio YAP-SHOP2 ha demostrado que valores más de 1.33 aumentan la mortalidad en los pacientes, al igual que la hiperglicemia al ingreso da peores pronósticos. El lactato, como sabemos, es un marcador temprano de disfunción mitocondrial e hipoperfusión celular. Se ha evidenciado que niveles elevados se asocian con resultados adversos, pero que no hay un consenso sobre un valor discriminatorio específico, ¿no? Si se toma el lactato arterial, el punto de corte sería 2. Y estos se deben evaluar entre 1 a 4 horas, y si es que es paciente que está en estadio C, D o E, se puede evaluar incluso cada hora. El AGA también nos puede brindar, si el paciente está en acidosis grave, que va a ser un efecto nocivo contra la contractilidad miocárdica y va a la respuesta a ciertos vasopresores.
¿no? Y es un marcador importante también durante la reanimación de un paciente con shock para poder evaluar la respuesta a la terapia. El bicarbonato sérico también cuando se evalúa de manera temprana nos va a proporcionar información sobre el pronóstico y un estudio reciente se ha evidenciado que un nivel bajo de bicarbonato fue mejor predictor de mortalidad a las 30 días que el nivel de lactato más alto registrado. El péptido natriurético cerebral también va a ser útil como un indicador de insuficiencia cardíaca y también como un indicador pronóstico independiente de la supervivencia en shock cardiogénico. Dentro de biomarcadores existen múltiples biomarcadores, incluso existen nuevos biomarcadores, ¿no? Como el marcador de la activación del eje neurohumoral y el marcador de recambio de matriz extracelular, que sí son nuevos marcadores que están en estudio, pero que aún no están indicados como uso de rutina clínica. En el dominio clínico tenemos el estadio A, como mencioné, es un paciente con un examen físico normal, examen de laboratorio normal. Estadio B es un paciente que está con hipotensión o con taquicardia, pero que no cursa con hipoperfusión. Aquí podemos encontrar la ingurgitación yugular puede estar presente, se pueden encontrar ligeros estertores en la auscultación, ¿no? En esta etapa C o D ya tenemos un paciente que tiene una hipoperfusión marcada, ya sea deterioro del estado mental, extremidades frías, diuresis menor a 30 ml/hora o que esté cursando con insuficiencia respiratoria. Y en estadio C, como mencioné, es un paciente ya con un colapso cardiovascular que puede estar cursando con paro cardiorrespiratorio y que ya va a requerir de ventilación mecánica. En el dominio hemodinámico también nos va a permitir evaluar las presiones intracardíacas y el gasto cardíaco en estos pacientes. La ecocardiografía es un complemento valioso que nosotros tenemos a la mano, ¿no? Para poder evaluar las cavidades del corazón, si es que hay una alteración mecánica, valvular, ¿no? Y entre otras, la presión arterial también es fundamental para poder medir si es que el paciente está con una hipotensión sistémica, que se define como una presión arterial sostenida menor de la presión sistólica menor igual a 90 milímetros de mercurio o una presión arterial media de al menos 30 milímetros de mercurio inferior a la basal. El catéter de la arteria pulmonar, también en lo invasivo, que nos va a permitir evaluar o medir directamente la aurícula derecha, la presión de enclavamiento capilar pulmonar, la oxigenación venosa mixta o el gasto cardíaco. Y nos permite también el cálculo del índice cardíaco, de la resistencia vascular sistémica y pulmonar, del índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar y de la potencia cardíaca. En cuanto a los sistemas de atención, idealmente los pacientes con shock cardiogénico deberían ser atendidos en un centro de nivel 1, pero no es así, ¿no? Porque los pacientes por lo general acuden a un centro de nivel 2 o nivel 3. Un centro de nivel 2 es un centro que cuenta con ICP y con ECMO, y un nivel 3 no cuenta con ninguno de estos. Entonces, si llegara un paciente al nivel tanto 2 o 3, lo que deberían hacer es un triaje adecuado, un diagnóstico temprano, y la estabilización del paciente, y con tan solo una llamada de manera rápida se debería referir a los pacientes a un centro de nivel 1. Entonces, en el departamento de emergencias lo más importante es hacer un triaje adecuado, ¿no? Si tenemos un paciente con la clínica de un IMA y que está cursando con hipotensión y que sospechamos en un shock cardiogénico post-IMA, lo primero que debemos hacer es tomar un EKG de dosis derivadas y al confirmar el diagnóstico se debería referir a un centro que cuente con ICP. Otros también parámetros que nos ayudan tanto en la emergencia es el examen físico completo, un EKG de 12 derivadas, exámenes de laboratorio y la ecocardiografía si se tuviera a la mano, ¿no? De manera rápida. En cuanto a la monitorización hemodinámica invasiva, tenemos al catéter de la arteria pulmonar o al famoso Schwann-Ganz, que también es de utilidad en el shock cardiogénico, que nos va a permitir dosificar las dosis de los fármacos, tanto inotrópicos como vasopresores, y medir también de manera más exacta los diversos parámetros, ¿ya? Anteriormente se había dicho que se había dejado de utilizar, ya que en estudios en falla cardíaca severa demostraron que demostrar más complicaciones que beneficios, ¿no? Pero ya se demostró que eso solamente se ha visto en pacientes con falla cardíaca severa. En pacientes con shock cardiogénico, el catéter de la arteria pulmonar ha demostrado disminuir la mortalidad, por lo cual es beneficioso usarlo en estos pacientes. Sin embargo, no se utiliza en todos los hospitales porque tiene que ser realizado por expertos y aparte que es costoso.
En cuanto a las terapias vasoactivas, tenemos los inotrópicos y vasopresores. Dentro de los vasopresores, el fármaco ideal es la noradrenalina a dosis de 0.2 a 1 microgramo kilo minuto, ¿no? Y los inotrópicos como la dobutamina, que se deberían dar en dosis mínimas y por el menor tiempo posible. Entonces, el manejo de paro cardíaco en shock cardiogénico. Más del 50% de los pacientes que sufren de un infarto de miocardio asociado a shock cardiogénico van a sufrir paro cardíaco. Estos van a aumentar la mortalidad hospitalaria y la principal causa de mortalidad en estos pacientes va a ser la lesión cerebral anóxica. Entonces, el manejo en ellos tiene que ser un enfoque multidisciplinario, se debe evaluar el pronóstico del paciente, ver la probabilidad de una recuperación neurológica favorable para poder valorar si es que va a ser candidato a una revascularización y terapias basadas en dispositivos o no. Dentro del soporte circulatorio mecánico tenemos varios dispositivos, el Impella, el Tando Inher, el ECMO, el balón de contrapulsación intraórtico, de los cuales solamente el ECMO y el balón de contrapulsación intraórtica hay en el Perú. ECMO solamente en el INCOR y bueno, el balón de contrapulsación intraórtico en varios hospitales, ¿no? Y estos son dispositivos de asistencia ventricular, ¿no? Que ya lo brindan los expertos. El SICU, que es la unidad crítica de cuidados coronarios, es idealmente el lugar donde deben ser atendidos estos pacientes con shock cardiogénico, ¿no? Que van a requerir la atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en un centro de atención nivel 1 con monitoreo hemodinámico invasivo y que tengan la capacidad para brindar atención integral del sistema multiorgánico. Ahora, los pacientes con shock cardiogénico refractario son candidatos a un trasplante de corazón. Sin embargo, se debería valorar bien los pros y los contras, ya que se ha visto estudios que pacientes con shock cardiogénico que han recibido trasplante de corazón han tenido mayor mortalidad post-trasplante que los pacientes que no han recibido trasplante de corazón y que han tenido buen resultado con las terapias como el ECMO o asistencias mecánicas. En cuanto a las complicaciones, el enfoque estandarizado para shock cardiogénico enfatiza el diagnóstico temprano, la atención multidisciplinaria, el uso selectivo de las circulaciones mecánicas y la hemodinamia invasiva, y este enfoque complementado con redes y equipos de shock dedicados a lo que es el shock cardiogénico promete mejorar los resultados. Y pues el esquema mencionado también de las 5 etapas de la ALE es un sistema de clasificación propuesto que es de manera simple, que se puede aplicar en todo centro de atención, que se puede realizar al lado de la cama del paciente y que nos va a permitir reevaluar de manera constante la progresión del paciente, pero que va a requerir futuros estudios para poder validarlo, para poder valorar su utilidad y las posibles implicaciones pronósticas. Esta es la bibliografía utilizada y bueno, gracias. Espero que les haya servido esta exposición. Si tienen alguna duda, por favor me la hacen saber. Gracias. Bueno, si no hay preguntas, entonces damos por concluida la exposición. Gracias nuevamente.